Comunidad de Motivos para Amar a México, sean bienvenidos a un episodio más. Ya casi estamos a punto de cerrar el penúltimo, estamos nostálgicos, pero a la vez también muy alegres y muy satisfechos con este proyecto. Pero antes de continuar con este speech, Orly, ¿cómo estás? Muy bien, Hal, ¿cómo estás tú? Excelente, también muy feliz porque hoy sí tiramos la casa por la ventana, manteles largos y bueno, por eso la vestimenta del día de hoy, ¿no? Pues hoy traemos un invitado muy especial para cerrar nuestra jornada de invitados en este podcast de Motivos para Amar a México. Y para el día de hoy tenemos a un profesor que Halim y yo tuvimos al principio de nuestra carrera de periodismo. Él es Rafael Cabrera, trabaja en AP haciendo fact-checking, además es profesor en la Ibero y en el TEC de Monterrey y es reportero, periodista. Rafa, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Orly, hola, Halim, ¿cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y qué gusto verlos. Creo que no los veía desde hace un año más o menos, ¿no? Que creo que nos tocó la clase. Sí. Hace un año estábamos cerrando clase por estas fechas, sí. Así es, sí, así es. Y pues el gusto es recíproco, Rafa, para nosotros ha sido pues una gran experiencia de vivencia y un privilegio haber compartido contigo aula, aunque sea virtual, y pues eres nuestro padrino de cierre y pues qué mejor que sea un invitazo de lujo como tú. Estamos muy contentos. Dale, la primera pregunta. Bueno, Rafa, en Motivos para Amar a México nos caracterizamos por ser una iniciativa que buscamos promover el amor de nuestro país, pero de una manera consciente y reflexiva, no simplemente con un sensacionalismo o un sentimentalismo de que la vida es perfecta y todo es rosa, sino de que realmente hay que generar un cambio consciente y de que tenemos áreas de oportunidad, pero también aplaudir o hacer plausible lo que ya hay, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué áreas de oportunidad en el ámbito que tú prefieras tiene México que mejorar a la brevedad? Pues mira, creo que de algún modo, visto desde el periodismo, ¿no? Desde donde yo me ubico ahorita y lo que veo que tiene que ver mucho con fact-checking, con desinformación, con propaganda, sí veo que digo, híjole, se va a oír medio horrible, pero la comprensión lectora está muy cabrón, ¿no? O sea, creo que es como una base, pues básicamente para entender el mundo, ¿no? De repente yo me dedico a ver redes sociales, sobre todo grupos políticos, entonces realmente estoy como muy siempre expuesto a cosas un poco feas, por así decirlo, en redes sociales, ¿no? Sabemos que pueden ser o muy buenas o muy malas, ¿no? Las redes sociales. Y finalmente no es que las redes sean buenas o malas, somos los humanos quienes la utilizamos, ¿no? Es el tipo de uso que le demos, depende de nosotros. Pero viendo como todo este tipo de comportamientos, sí, la cuestión obviamente educativa, la comprensión, la tolerancia, ¿no? Hay como, pareciera que sí es un país muy, muy dividido actualmente, ¿no? Y lo podemos ver en redes sociales, pero creo que sí, pues un poco la comprensión, la empatía, la comprensión lectora definitivamente es algo como muy básico, pero creo que sí, a veces hay personas, y ustedes lo pueden ver como periodistas, ¿no? Que siempre es como una especie de dilema un poco mental de, esto es un hecho, esto es un prejuicio, esta es una perspectiva, este es un escenario hipotético, ¿no? Y todas esas diferencias que tienen como que su razón y sus matices, a veces pareciera que se confunden, ¿no? Un poco en redes sociales. Entonces, una opinión no es un hecho no es una opinión, una idea de que tal vez podría ser, tampoco es una realidad. Entonces, ese tipo de matices creo que sí son muy importantes porque sin duda sí nos ayudarían quizá a entender un poco mejor y a ser un poco más tolerantes entre nosotros mismos. Y Rafa, en contraposición a esto, ¿cuál sería un motivo que pues, te impulsa a querer a tu país o a mantenerte en este país? Pues la comida principalmente. No, mira, yo creo que es un país sumamente complejo, ¿no? En el que realmente lo amas y lo odias y en el que no puedes decir 100% estoy feliz con México y 100% no, o sea, realmente es muy, muy complejo. Y creo que eso también es lo fascinante, ¿no? Ver desde el periodismo, y ustedes lo están viendo también como estudiantes, puede haber cosas que dices, ¿qué es esto, no? O sea, realmente como que te obsesionas un poco por tratar de comprender o de desenredar o tratar de comunicar a las demás personas vean, hay cosas que no es blanco y negro, ¿no? Este país. Creo que eso es muy importante y creo que los matices es lo que le da sabor y que nos ayuda a entender un poco más, ¿no? Que no hay ni personas malas ni personas buenas, todos tenemos un mix de todo, ¿no? Entonces creo que el periodismo para mí ha sido la forma de entender a México, de vivirlo y
¿qué te podría decir? O sea, la gente, ¿no? La sociedad civil obviamente siempre te asombra, la cultura obviamente siempre. Creo que hay como un gran campo de oportunidad por, pues quizá contar aquellas todas historias que habitualmente no llegan, ¿no? Porque ustedes lo han visto, el periodismo a veces se obsesiona siempre con lo político, hay como unos temas recurrentes y está bien, porque es un poco lo que permanece como problemas en el país, pero también hay un montón de historias que podemos explorar, ¿no? Y darnos cuenta de que este país tiene un montón de rostros, o sea, que no nada más es siempre política, el presidente, etcétera, ¿no? Sino que si ves, y no solo gente extraordinaria, sino también problemas que a veces no están llegando como al mainstream, por así decirlo, y que en realidad están afectando pues a las comunidades. Entonces creo que en esa riqueza y en esa curiosidad y en esas ganas como de explorar lo que está quizá fuera de lo oficial, a mí es lo que me interesa y es lo que me emociona en realidad, ¿no? Y Rafa, justo en ese sentido de tu respuesta, qué coincidencia que llegaste al punto del siguiente punto de la conversación. Hablábamos cuando planeamos este podcast acerca de la centralización de la cultura y la identidad nacional en la capital, ¿no? Entonces, Sí. justo ahorita tú mencionas, ¿no? Que no siempre se tienen todas las historias en la mira, no siempre se abordan todas las voces. En ese sentido, ¿tú piensas que la cultura y la identidad de nuestro país está muy centrado en la capital? O sea, aquí donde nosotros tres estamos viviendo. Sí, creo que tenemos una responsabilidad, ¿no? Desde el periodismo, de que hablamos de diarios nacionales. ¿Realmente tienen una cobertura nacional? A veces no lo creo, ¿no? Si uno viera las secciones de estados, realmente dices a veces una o dos páginas. Y si todavía lo ves más a detalle, dices, ni siquiera están reflejando los problemas del estado, están hablando casi la versión de los políticos, ¿no? La versión oficial. Entonces realmente no es una gran cobertura nacional. Suena un poco, es muy ambicioso ese término para decir que son medios nacionales, pero no lo son. Es una visión totalmente chilangocentrista, ¿no? Pero vaya, siempre ha sido nuestro país así, ¿no? O sea, Ciudad de México concentra todos los museos, etcétera, y si vemos la distribución de acceso a la cultura, recintos, etcétera, es totalmente desigual, ¿no? No es lo mismo. Y pasa un poco también con el periodismo. Nos centramos en ciertos temas y estamos dejando un montón de temas fuera, ¿no? Y creo que ahí es donde importa un poco la representación y la diversidad también que tenemos en el periodismo. No solamente de espacios de que haya más mujeres o que haya más hombres, no es una cuestión así como en cuanto hablan de la cuota de género con los políticos, ¿no? Yo no lo veo como una cuestión de cuota de género, porque no creo que nada más sea necesario, y lo digo con todo respeto, de que haya más presencia femenina en el periodismo, sino que básicamente lo que yo veo cuando hablamos de representación es el punto de vista, desde dónde estamos viendo al mundo, ¿no? No es lo mismo, y lo digo con todo respeto, porque a veces el periodismo, honestamente, pareciera que es un hombre heterosexual de 45 años casado que solo le importa la política y ve fútbol. Eso es el periodismo en México, y si lo ves así, dices, qué hueva. La verdad es que qué hueva. Y si nada más tenemos a gente así, que no está mal que sean gente así, está chido, pero si nada más tenemos ese punto de vista del mundo o del país, tenemos un punto de vista que si bien puede ser mayoritario, termina siendo hegemónico, totalmente homogéneo, ¿no? Y aburrido en cierta medida. ¿Y qué es lo importante de la representación? Pues que tengamos mujeres reporteando, porque ellas nos van a mostrar cosas que tal vez le importen a las mujeres. Y no lo estoy diciendo de la forma frívola de maquillaje, no, o sea, no es estupideces, no, sino de cosas que realmente están importando. Y lo estamos viendo, violencia, feminicidios. O sea, también creo que esos temas han crecido porque hay cada vez más mujeres dentro del periodismo. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos a quizá más indígenas dentro del periodismo o personas trans de cualquier tipo de género que se identifiquen, o hombres gays o migrantes que han llegado a México y se han asentado en México y que definitivamente tienen una perspectiva y unos puntos de vista que la mayoría no tenemos? Entonces, eso es lo bonito del periodismo, ¿no? Enfrentarte a un punto de vista del otro y que te diga, ay, me descolocaste, ¿no? O sea, no lo había pensado. Y ese debate y ese como conflicto interno que te puede generar la información, a veces también lo rechazamos, porque vuelve un poco la desinformación y las redes sociales. Estamos en un punto en el que todo es lo amo o lo odio, blanco y negro, ¿no? Y a veces compartimos fake news y ya sabemos que las fake news vienen originadas no tanto por la razón, sino por el sentimiento, ¿no? Lo que me da la razón lo voy a publicar porque me hace sentir bien, y lo que odio lo voy a atacar porque también me hace sentir bien, ¿no? Pero no hay una especie de raciocinio. Entonces,
se vuelve muy complejo. Lo único que quiero decir es que a mí, insisto, creo que las historias, o veo una generación en el periodismo ahorita que está buscando distintas representaciones, ¿no? Vemos más temas trans, vemos, o sea, es poco a poco, y eso creo que en realidad te enriquece. Nadie pierde en realidad, ¿no? No es que por la presencia de alguien más, o sea, es como los derechos, de que si le doy un derecho a alguien ya me lo quitan. No, pues no es pay, ¿no? O sea, no es que tú vayas a tener una porción menos. Simplemente hay espacio para todos. Ojalá hubiera realmente espacio para todos, porque lo ideal, pues ya existe, en la realidad existe, simplemente quizá a veces en el papel o en los espacios de radio, TV, etcétera, no lo hay. Afortunadamente hay internet ahora, ¿no? Tenemos más acceso, eso es como maravilloso porque se está dando, y lo vuelve más complejo, más interesante. No sé, hasta ahí quedaría porque si no, no quiero chorear. Y creo que ya lo estoy haciendo. No, Rafa, adelante. Oye, ¿qué significa para ti México? Para mí México, pues mira, aquí nací, no sé, o sea, supongo que obviamente quedas un poco como, no como, se me fue la palabra, te condiciona, ¿no? De algún modo el país, ¿no? Obviamente yo nunca he sido como de las personas de, viva México, y la bandera, la verdad es que no, tal vez soy un pésimo invitado para este programa al respecto. No, Sospecho está que bien. el origen tiene que ver, fui el abanderado de la escuela, fui el niño gordito ñoño en la primaria, y eso yo creo que me traumó, entonces me trae como flashbacks de la bandera y Ok, del himno nacional, que digo, no, todos los lunes, no, otra vez, por favor. Este, Yo te Creo que entiendo. mi rebelión fue en la ceremonia del 21 de marzo del 94, la de Benito Juárez, ya saben, ¿no? Ahí la ceremonia, sí. etcétera. Yo llegué enfermo y vomité la bandera frente a todos. Entonces fue ahí. No. Entonces, creo que eso resume un poco mi relación a veces que siento con mi país. Lo Ok, quiero, lo ok. respeto, pero a veces dices, me pones de muy mal humor, la verdad. Y Rafa, a partir de ya todo esto que nos cuentas de tu perspectiva acerca de la carencia de la inclusión de las voces en el periodismo y en las voces públicas, cuéntanos en qué deberíamos trabajar para ser mejores mexicanos, mejores ciudadanos, mejores compañeros de calle. Ya, claro. Fíjate que creo que todo va un poco a la educación, ¿no? Y no quiero que suene como un poco como de, ay, soy muy educado. No, 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 yo creo que la educación va a sonar a la UNAM, continua, no en un sentido de aula, ¿no? Sino de que el crecimiento personal o darte cuenta un poco del otro. Existe este texto que es muy bonito, ¿no? De This is Water, de David Foster Wallace. Hay un video, la verdad es que yo les recomiendo a ustedes que lo vean, lo lean. Hay un video en YouTube que un poco lo hacen con narración y con animaciones, es muy bonito. Y creo que lo que plantea ahí es bastante interesante, ¿no? De algún modo se resume una persona en el súper y ese momento en el que hemos estado todos, de que hay alguien adelante o la cajera que está siendo nefasta y estás en ese dilema de o exploto y me vuelvo una mierda de persona, perdón por la palabra, o respiro y de algún modo lo que me ha educado, lo que entiendo, la comprensión del mundo, porque vaya, nosotros somos personas con universidad y somos muy privilegiados y a veces no lo notamos, ¿no? Y lo que plantea este video y este texto es como muy bonito porque dice, pues el pez no ve la educación, ¿no? Porque de algún modo la educación siempre tiene que estar presente, es como el aire, el agua, ¿no? Entonces, eso tiene que ser como muy inherente a nosotros, ¿no? Siempre tenemos que entender que no, en esos momentos como de quiebre, ¿no? De atacar a alguien o juzgar a alguien, minimizar a alguien en redes sociales, en la vida o como periodistas o al momento que debemos escribir es como de, a ver, o veas a la bestia y tal vez te va mal, o tomas esa educación, respiras y es, ok, tratemos de resolver esto, porque de eso se trata finalmente, ¿no? Y también esta perspectiva como pues de desdeñar a la gente que no tiene quizá más estudios o lo que sea, no por eso no son válidos, no por eso son menos, ¿no? Y en realidad sería como muy estúpido decir, para eso estudiaste la licenciatura, para esto fuiste a la universidad, para terminar juzgando a toda la gente que no tuvo acceso. En realidad, no, deberías decir, qué cabrón, ¿no? Porque en realidad todo esto es de algún modo de lo que se están perdiendo y creo que es lo chido, que todos deberíamos tener un poco de acceso a todo este tipo de cosas, ¿no? A la cultura. El otro día veía un informe sobre acceso pues a contenido cultural, actividades,
por estrato socioeconómico. Y obviamente mientras más alto es, pues gastas más dinero en diversión, en cultura, el acceso es mejor. Y es cuando dices, bueno, la piratería es tan mala. Entonces, si realmente la gente apenas tiene para comer, el acceso a la cultura también es un derecho, se vuelve más complejo y no, esto no es un comercial porque tengo muy clara la postura que puede tener gente del tech sobre la piratería y todo lo demás, pero vaya, puede ser muy injusto, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es donde realmente nos tenemos que centrar, ¿no? Y ahorita lo vemos como muy en el país, ataques hacia las universidades públicas, hacia centros de estudio, cuestiones políticas, cuando en realidad quizá es parte de lo que pues es más importante, ¿no? Porque con tener un país más educado, por la neta es que todos vamos a ser mejor, ¿no? Creo. Así es. Y Rafa, ¿cómo consideras que podemos promover el amor por nuestro país en forma sana, verdadera, consciente, reflexiva, como te mencionamos al principio, no cayendo en una ceguera de amor envuelta en la bandera como Juan Escucha? Sí, sí, la verdad es que estamos viviendo un momento de polarización sumamente complejo, ¿no? Y lo vemos todos los días en la mañanera, en redes sociales, en Facebook, en las noticias. Y creo que tenemos como un problema educativo en México, siento, que nos complica el debate, que creo que no nos han enseñado a debatir o a discutir, ¿no? Ojalá como pusiéramos más atención en eso. También incluso la cuestión de la alfabetización mediática, ¿no? Que suena como muy rimbombante, pero básicamente que es como el acercamiento desde niños hacia los medios, ¿no? De saber cómo identificar una noticia que es seria, cómo identificar un bulo, cómo identificar fake news, todo ese tipo de cosas que realmente no lo tenemos, ¿no? Entonces, si ya de por sí teníamos problemas educativos, luego llegan redes sociales y todo esto, pues vaya, es un campo súper fértil para la desinformación y se puede volver muy peligroso. Y no solo desinformación en cuestiones políticas, incluso de salud, ¿no? Lo vimos ahora con la pandemia, gente recomendando casi, casi haz gárgaras con gasolina porque eso te va a curar, ¿no? Y que gente que podría creerlo y que realmente es terrible, nos da risa, pero hay gente muerta por ese tipo de cosas, ¿no? En Estados Unidos ocurrió. Entonces, creo que pues que deberíamos volver a veces un poco como hacia el amor materno en el sentido de una mamá te ama, pero también te chinga y te cuestiona y te critica, ¿no? Y que realmente criticar, cuestionar o buscar eso no significa que alguien odie, ¿no? O que alguien esté diciendo, o sea, realmente estos aplausos ciegos o decir, sí, siempre somos los mejores. No, es como esta ridiculez de México tiene el himno más bonito del mundo, ¿no? Todos hemos visto ese meme. Es una absoluta cursilería y no existe, no hay un ranking en el mundo de cuál es el himno más bonito después de la marsellesa, ¿no? Porque eso dice el meme. Y todos los países tienen ese meme, ¿no? De Honduras tiene el himno más bonito y ta, ta, ta. No, no se trata de eso, ¿no? Y también tenemos una visión a veces muy competitiva de queremos ser los mejores, queremos ser los más chingón. No, o sea, realmente son como quizá problemas un poco más culturales, ¿no? Los que tenemos ahí arraigados, pero que básicamente tiene que ser como hazlo mejor, hazlo sin chingar al otro o sin molestar. Perdón que diga muchas groserías, perdón, No, Tex, siempre adelante, este espacio, Rafa. Eres siempre lo transparente y digo mal. honesto. Pero vaya, o sea, que criticar no significa atacar, ¿no? Y también eso es el periodismo. Y sí, obviamente tenemos muchas cosas por mejorar en cuanto al periodismo. Creo que este sexenio nos ha mostrado problemas del periodismo que creo que no se están arreglando, que más bien lo hemos tomado como una afrenta desde el periodismo en vez de tratar de hacer una autocrítica o una reflexión interna, ¿no? Ojalá varios medios o personas lo estén haciendo porque creo que sí es necesario, pero también creo que lo importante es no caer en las versiones oficiales, ¿no? En estas como historia oficial del país o del gobierno en general, porque la historia misma nos ha mostrado que siempre la historia oficial deja de lado a desposeídos, a víctimas, a más, ¿no? Y creo que mientras más tratemos de reconocer las personas que quedan fuera de esa historia oficial y los problemas que también genera, creo que vamos a ser quizá un mejor país, ¿no? Entonces, simplemente de que no son claroscuros, es el gris y el gris realmente tiene un chingo de matices y eso es muy bonito. Si quieren verde, ¿no? El verde tiene un montón de matices. Pero si lo piensan, dices, puedes ver un bosque y dices, es verde, pero en realidad si pones atención dices, pues no es una multitud de verdes lo que está componiendo este bosque y esa es la riqueza de algún modo. Claro, y pues con eso nos quedamos, ¿no? Más que nada entender que estamos en una posición y en un presente que, pues, de acuerdo a todas las circunstancias y las condiciones que nos ponen aquí, tenemos el privilegio de cuestionarnos a nosotros, a nuestro entorno y hablar al respecto, ¿no? Sí, y Y creo que pues el bueno, periodismo también a veces es cuestionarse a sí mismo, ¿no? Yo como que siempre veo en los Sí. conflictos, digo, ay,
realmente quiero, ¿no? Que dices, realmente ya me amargué a mí mismo el desayuno, ¿no? Nada más pero vaya, es como un poco el dilema en el que estamos y es padre, ¿no? Porque realmente pues siempre estás consumiendo, quieres entender, estás leyendo y creo que eso es esa educación permanente que nos da el periodismo, ¿no? Es maravilloso porque siempre estás aprendiendo algo, o sea, realmente empiezas un reportaje sabiendo de cero y sintiéndote un poco tonto, ¿no? Y como temeroso de lo poder entender y sales y dices, gracias por todo lo que aprendí. O sea, realmente eso es esa aventura a mí me parece lo más bonito, porque de algún modo el periodismo creo que a mí al menos me ha ayudado pues a entender el mundo y también me ha ayudado a entenderme a mí mismo, ¿no? Creo que soy muy afortunado en esa parte y todos los que nos dedicamos a esto. Así es, compartimos Orly y yo esa filosofía y esa fortuna de dedicarnos a una profesión que amamos y que nos apasiona con locura. Rafa, pues muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos de tu tiempo. Estamos muy contentos, muy felices de concluir este gran proyecto que iniciamos Orly y yo hace poco más de año y medio, con mucha ilusión, muchas ganas y ahora que vemos el resultado, pues estamos demasiado conformes con ello. Y pues, Orly, ¿qué más agregamos? Conforme se oye muy feo, ¿no? Orgulloso. Bueno, orgullosos, orgullosos. Sí, no. La verdad, pues creo que fue un gran cierre, ¿no? Yo al menos me quedo con muchas reflexiones y, ¿cómo decirlo? Lugares en donde cuestionar mi propia práctica humana y periodística y la forma en la que convivo con los demás, la forma en la que pienso acerca de mi país. Entonces, Rafa, pues por eso, de mi parte, gracias y también del programa y seguramente que quienes nos escuchen pues harán algo parecido. Ojalá que aprecien todo esto que nos acabas de compartir y pues con esto cerramos. Te agradecemos de nueva cuenta por estar aquí, Rafael Cabrera, periodista de AP, profesor del TEC y de la Ibero. Gracias, Rafa. No, pues muchas gracias a ustedes, de verdad, qué gusto verlos. No nos hemos conocido en persona, pero... Sí, desafortunadamente. Todavía no. Por fondo y no a las 7 de la mañana desde... Sí. No puedo ir a la clase. Desde nuestras casas. Chicos, y mucho éxito, y ahí estoy para lo que necesiten. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Orly. Recuerden seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, ya saben, Motivos para Amar a México. Sigan a Rafa en Twitter, él está muy... no lo recomiendo. Él está muy activo en redes sociales, síganlo, un muy buen contenido periodístico, se los aseguramos Orly y yo. Y pues nos vemos el último episodio en la próxima, donde ya nos despediremos con lágrimas y todo, como ustedes han pedido y querido. Nos vemos. Gracias. Bueno.